empezamos a traer otras tecnologías que competían con IBM, que era el gran referente, digamos, y era la compañía más grande que había en Chile en ese tiempo, para competirle. Y encontramos tecnologías que se conectaban con IBM, que nadie las tenía. Una cuestión clave es contar con buenos socios. Andrés Navarro, Ricardo Magluc. Entonces, las decisiones que tomábamos eran bien sopesadas, y eso es muy clave también en el éxito de una compañía. Las compañías fracasan también cuando tenéis malos socios. Creo que lo más duro que me ha tocado vivir dentro de la compañía fue las traiciones. Estafas de algunos ejecutivos, desde el punto de vista de buscar la manera de sacarte del medio. Bienvenidos a un nuevo capítulo Líderes con Propósito. Soy Gianfranco Rigoni y hoy tengo el privilegio de conversar con una persona cuya historia se confunde con el desarrollo del mundo tecnológico y de la innovación en Chile. Nuestro invitado es ingeniero electrónico, destacado empresario y un referente clave en el ecosistema tecnológico nacional. Ingresó al grupo Cosaín en el año 1974 y de ahí construyó una trayectoria que lo llevó a liderar la compañía, demostrando que el crecimiento sostenido se logra con visión, trabajo y propósito. Fue presidente de la ACTI, que es la Asociación Chilena de Empresas de Tecnología de Información, en varios periodos, impulsando con fuerza la innovación, la biotecnología y el emprendimiento tecnológico en nuestro país. Ha sido consejero en Endeavor, fundador de City Global, apoyando startups y emprendedores, y hoy es presidente de Wesley Clover Services South America, conectando talento, tecnología y oportunidad a nivel global. Pero más allá de los cargos y todos los logros, hoy queremos conocer a esa persona, a su historia, sus decisiones y el propósito que ha guiado su camino. Don Raúl Ciudad, muy bienvenido a este capítulo de Líderes con Propósito. Muchas gracias, señor Franco, por la invitación y un gusto estar acá. Don Raúl, cuéntame un poco de su familia. Siempre me gusta partir con la familia. Bueno, tengo un grupito familiar, digamos, bastante entretenido, que me ha llevado a entender muchas cosas, por supuesto, en la vida, criando tantos cabros, ¿no? Uno mete la pata a eso, que sí. Pero bien, tengo una gran familia. Sí, gozando a los nietos. Gozando a los nietos, qué sé yo. Y además en un clan que tiene relaciones también con el resto grande de la familia, digamos, porque mi mujer, claro, tiene más hermanos, ¿no es cierto? Entonces un familión más o menos grande. Ah, qué entretenido. Así que muy entretenido. Don Raúl, usted después de estudiar en ingeniería, ¿cuál fue su primer trabajo? ¿Dónde? Bueno, yo creo que antes, si quiere recibirme, ya está haciendo cosas, ¿no? ¿Sí? Y de hecho, creo que armé el primer Uber en Chile, el año 71, por ahí. ¿Y cómo fue eso? Porque, bueno, es que tratando de sacar plata para pagar la universidad, qué sé yo, y pagarme los gastos, mi hermana tenía un Fiat 600, y en ese Fiat 600 yo transportaba a los señores mormones a hacer sus prédicas en distintas partes de la ciudad, y me pagaban re bien, ¿eh? Entonces llevaba mormones por todos lados, y además después cargaba sus libros. Entonces estuve trabajando con el grupo mormón 2 o 3 años, y con eso tenía mi plata, digamos, ¿no? Después me dediqué a vender pescados también en la ciudad. Entonces me iba a Limache o una planta que había procesadora de pescado, y traía pescado congelado, procesado, y lo vendía en el centro de Santiago. Y para eso usaba una Citrola Assan del año 60, que apenas subía las cuestas cuando iba para el norte. Y con eso también armaba ciertos negocios. Entonces, antes de terminar la carrera, ya estaba haciendo algunas cosas que podemos llamarlas negocios, ¿no? Después entré a trabajar a Coacin el año 74, todavía no me había recibido, me recibí a fines del 74, ¿no? Así que estuve un año estudiando y trabajando. Por suerte, en ese tiempo la Universidad Técnica del Estado, que ahora es la Universidad de Santiago, tenía clases vespertinas, así que podía trabajar en el día y estudiar en la noche, ¿no? Así que fue un año bastante pesado, ¿no? Pero con eso ya fui armando mi primera entrada, digamos, al mundo de las empresas, sin siquiera tener en la cabeza que iba a ser empresario, que me iba a dedicar a hacer empresas de tecnología, ni idea. O sea, había entrado a esa empresita, digamos, muy chiquitita, ¿Y cómo llegó ahí? por un aviso en el diario de 1 centímetro por 1 centímetro que decía que necesitaban un instrumentista, ¿no? Instrumentista es un especialista que repara instrumentos científicos industriales, ¿no? Que son tecnologías, pero
que se aplican, digamos, a distintas industrias, papel, por ejemplo, o análisis químico, investigación de universidades, sistemas para empresas del tabaco, bueno, distintas cosas. Y yo había estado haciendo prácticas en la papelera, en la planta térmica, y ahí me metí mucho con los instrumentos, ¿ya? Entonces dije, bueno, capaz que aquí me vaya mejor que otra empresa que me iba a contratar, que se llamaba Saba, que era la fabricante de una radio enorme, no sé si te acuerdas, que tenía unos ojitos mágicos para sintonizar, no, eso es de la Agentude, y me iban a contratar ahí, pero esta empresa que era muy chiquitita me ofreció más lucas. Entonces, 20.000 escudos más de la época. Así que me quedé en esta empresa y ahí empecé a trabajar. ¿Y qué hacía Coacin? Coacin vendía instrumentos científicos, básicamente. Por ejemplo, espectrofotómetros para medir ciertas condiciones en la investigación de un biólogo, de una proteína o cosas por el estilo, en las universidades, básicamente. O vendía máquinas de ensayo de materiales, que unas máquinas que toman muestras de metal y eran capaces de estirarla, digamos, y para ver la resistencia del metal. Y entonces te generaba una curva y explicaba cuánto era la resistencia. Entonces yo tenía que reparar todas esas cosas. O espectrómetros de emisión. En el metal, por ejemplo, había equipos para poder medir qué es lo que había en una muestra de la fundición, todos los componentes, materiales que tenía, minerales y qué sé yo. Y eran instrumentos bastante sofisticados, ¿no? Entonces, bueno, yo me fui metiendo en eso, aprendiendo, estudiando y empecé a reparar todo eso. Y después me fui a Buenos Aires, por ejemplo, para tener un primer entrenamiento de la compañía que era dueña de Coacin, que era un grupo argentino. Al principio era 100% argentino, ¿ya? Y ahí aprendí algunas cosas. Después me fui a Estados Unidos en el año 75 a estudiar ya computadores, los computadores digital, que empecé a instalar esos computadores. Pues en Chile sí estuve muy metido en el tema técnico primero. Era un ingeniero de soporte, de instalación, de montaje, de reparación. Eso fue como básicamente la primera parte, digamos, de la experiencia. Y después, cómo fue la historia de Coacin? Porque después usted con otros socios compraron una parte. Claro. Bueno, ahí en ese proceso de instalar computadores en Chile, los primeros que instalé en las universidades, en la Universidad de Concepción, después instalé en Chuqui, en el Teniente, empecé a instalar computadores por todas partes. Conocí a Andrés Navarro. ¿Ya? Y empezamos a conversar y Andrés se interesó en la compañía. De hecho, invirtió Andrés en la compañía Coacin antes que yo, a través de un grupo de inversiones que tenía, y nos hicimos muy amigos. Y empecé yo a venderle a Andrés tecnologías. Y ahí empezamos a trabajar juntos. Y después el año 79, cuando ya habíamos tenido algún crecimiento, estábamos vendiendo $1 millón al año, no era tampoco una gran cosa. Quizás para la época era importante, porque habíamos muy pocas compañías partiendo con estos temas tecnológicos, del 75 por ahí. Y se me ocurre que entrar en las comunicaciones de datos, ¿ya? Y nadie estaba haciendo nada en comunicaciones de datos, muy poco. Y la comunicación de datos era muy importante porque era la comunicación que se iba a necesitar entre un terminal de un computador remoto y el computador central. Es decir, por primera vez íbamos a poder tener un terminal a 10 cuadras del computador central conectados por un alambre, ¿eh? Y en las puntas tenía que tener equipos de comunicaciones, que se llamaban modems. Y se me ocurrió que ese era un buen eje para entrar con una cosa nueva en la compañía. Y le propuse a los dueños de la compañía comprarle el 51%. Y ahí con Andrés y Ricardo Magluf, ¿ya?, y un par de otros cabros, nos compramos el 51% Coacin. Y ahí empezamos a desarrollar fuerte el tema de comunicaciones de datos, networking y todo eso, ¿ya? Y ahí empieza este ciclo nuevo, ¿ya? Y empezamos a traer otras tecnologías que competían con IBM, que era el gran referente, digamos, y era la compañía más grande que había en Chile en ese tiempo, para competirle. Y encontramos tecnologías que se conectaban con IBM, que nadie las tenía. Entonces ahí empezó un ciclo importante de desarrollo y crecimiento. Ahora, poco andar, nos encontramos con el desastre del 81, ¿no es cierto?, cuando Chile quebró, quebraron todos los bancos. Y eso fue un desafío gigantesco porque nadie compraba nada, ¿no? Entonces yo me fui a Estados Unidos y hablé con todos los proveedores que tenía, que serían para 3 o 4, y les pedí plata. Les dije, si usted me presta 5 palos,
yo soy capaz de desarrollar el negocio violento del arriendo de equipo, Ya. el leasing. ¿Ya? Ah, bien. En vez de venderle a las compañías y a los bancos, Claro. le dábamos un servicio. Entonces, los bancos tampoco podían comprar, tenían prohibido invertir. No podían hacer CAPEX, pero sí servicio. Bueno, la compañía en ese tiempo valía $250.000. Nuestro patrimonio era muy chico. Entonces, los gringos se mataban de la risa. O sea, Claro, te estaba pidiendo te- 5 te- millones. 5 palos y con qué me voy a respaldar, digamos. Entonces, logré convencerlos de que los contratos que nosotros firmáramos con los clientes, yo se los endosaba. Por lo tanto, ya eran los primeros en cobrar en caso que yo no pudiera cumplir. Ah, ya. Y además teníamos otra restricción, que el Estado no te permitía pagar nada antes de 120 días fuera desde el comienzo de un contrato. Por lo tanto, tenía que darte un periodo de gracia además de 120 días. Bueno, finalmente te puedo contar historias múltiples de cómo surgió esta solución, pero los gringos nos creyeron. Ah, mira. ¿Y Y- cómo les creyeron? Siendo que en esa época Chile era un poco conocido, era... Yo creo, y si tú me preguntas eso, la verdad que no sé bien por qué me creyeron, pero probablemente porque el esfuerzo que hicimos fue bastante grande. Yo me fui a San Tomás, una isla, tomé un avión, aterricé allá a las 10 de la mañana, a las 12 estaba en la playa con corbata, camisa, y estaban todos los gringos gozando sus piña coladas y sus cuestiones, y yo fui a hablar con el presidente de la compañía. Entonces le dije, soy Raúl Ciudad, soy tu distribuidor en Chile, allá, ¿y qué andas haciendo aquí? Bueno, quiero hablar contigo porque tenemos una propuesta de negocio importante. Tuvimos 5 horas hablando, después en la noche cenamos y seguimos negociando. Y como a las 12 de la noche el gringo, que era un gringo gigante, estos gringos eran de 2 metros 10, ¿verdad? Y yo, tú sabes que no soy muy grande. Y me dice, a las 7 de la mañana nos juntamos y tuve la respuesta. Bueno, a las 7 de la mañana estaba sentado en la playa, ¿verdad? Yo con corbata, todo. Y me dice, gringo, ¿sabes? Nos pareció tan sorprendente la manera como te plantaste aquí que te vamos a creer. De haber sido la forma como expliqué, el modelo. Claro, como... O entendieron que el negocio realmente tenía posibilidad, a pesar de que Chile no valía un peso en ese minuto. Sí. Nadie prestaba plata. ¿Ah? Dijeron, ya, partimos. A partir de ese momento vendimos como salvajes. Pasamos de 1 millón a principios de los 80, 30 millones a fines de los 80 de dólares. Entonces los gringos estaban felices. Sí. Era- Pudieron cumplir, Pudimos cumplir, nunca faltamos, nunca dejamos de pagar un centavo, digamos, todo perfecto. Y eso fue el cambio modelo de pasar Cambio de vender a estos A leasing. sistemas de leasing o de arriendo. A principios de los 90 todavía había compañías que me pagaban $50 mensuales por un MOA. Ya habíamos pagado 150 veces el precio del MOA. Sí. Y seguían pagándolo. Pero a fines de los 80 vino otra revolución que fue el cambio digital. Y quizás valga decirte también, un poco antes de la crisis del 81, yo le debía a los gringos, no sé, 300 o 400 mil dólares en equipamiento que estábamos comprando. Y yo me fui a Estados Unidos poco antes de la debacle. Y le dije al gerente de finanzas, sácame cheques por 500 mil dólares, porque ya tenemos la plata. Voy a ir a pagar con cheque directamente a los proveedores. Viajé, pagué, y al día siguiente el gerente de finanzas me llama y me dice, oye, ¿qué va la embarrada? El dólar se fue al diablo. Está todo que los bancos quebrados, güey. Pero logramos pagar nosotros antes de que eso pasara. El día antes. Eso es divino, ¿no? Sí, No es ni ser pitonizo, ni ser ágil, ni muy inteligente. Fue simplemente una casualidad que se me ocurrió que nos pasara la plata. Y eso también nos dio buena base para poder pedir lo que pedimos después a los gringos. Claro. Así que eso es como la parte del inicio donde se produce este cambio tan radical de modelo en que el país cambió radicalmente. Sí. Económicamente era un desastre total. O sea, no sé si tú has leído sobre eso, pero realmente están todos los bancos quebrados. De hecho, hay bancos que terminaron de pagar la deuda con el Banco Central, digamos, muy entrados a los 90, o sea, el 95, sí. 96, no sé si tú
conocen la historia del BCI, digamos, cuando el propio dueño anuncia que terminó de pagar la deuda y le dio un infarto ahí y se murió ahí mismo. Yarur. Sí. ¿No? Bueno, entonces toda una historia muy larga este tema. Entonces realmente era una crisis horrible y por estas medidas que se nos ocurrieron logramos salir bien y además hacer crecer la empresa en forma muy fuerte. ¿Y cómo fue ese crecimiento? Encontrar gente, equipo, Bueno, los liderazgos dentro de la organización. ¿Cómo? sí, bueno, éramos chicos al principio, por supuesto. Se formó buena gente en el grupo que fueron tomando posiciones. Fuimos contratando, sí, bastante gente. Ya para los principios de los 90 éramos unas 200 personas. Ya. Habíamos pasado de 7 o 8 días a 200. Y bueno, es un try and error también. No siempre le achuntas, digamos. O sea, hay un buen porcentaje de personas que tú eliges que de repente no rinden, no dan el ancho para el liderazgo que tú estás buscando. Es más certero para los trabajos técnicos y de venta. Ahí sí tú consigues gente que te dura más o que responde bien a tus requerimientos. Pero los liderazgos se fueron dando, digamos, con mucho esfuerzo durante el camino. Además, una cuestión clave es contar con buenos socios. O sea, Andrés Navarro, Ricardo Magluf, han sido mis socios hasta hoy día, digamos, por 50 y tantos años. Y conversábamos mucho. ¿Ya? Y Andrés era un tipo que escucha mucho. ¿Ya? Y es muy, bueno, ustedes conocen a Andrés, digamos, un gallo más exitoso que Andrés, no sé si hay alguno que lo iguale en el tema tecnológico. Pero teníamos mucha intercambio de opiniones y entonces las decisiones que tomábamos eran bien sopesadas. O sea, yo no tomaba decisiones solo, por supuesto, pero siempre tenía el apoyo tanto de Ricardo como de Andrés atrás, digamos. Que eso es muy clave también en el éxito de una compañía. Porque las compañías fracasan también cuando tenéis malos socios. Sí. O socios que no responden a tu confianza y salen con domingo 7. A veces son bastante costosos. Sí. Así que sí, durante los 80, que fue una etapa de mucho crecimiento, fue muy clave el tener a estos socios junto conmigo y entonces poder tomar decisiones más certeras. Por supuesto, no las chuntamos a todas, digamos, pero básicamente logramos sostener ese crecimiento con bastante precisión. ¿Qué es lo más duro que le tocó vivir en la historia de Coacin? Yo creo que lo más duro, bueno, aparte de las crisis, que casi como Cala, nosotros teníamos que siempre al final de una década había una crisis. Así cuando se acercaba el final de la década nos preparábamos para las crisis. Fueron muy duras esas, pero creo que lo más duro que me ha tocado vivir dentro de la compañía fueron las traiciones. ¿Las traiciones? Sí. Estafas de algunos ejecutivos, traiciones desde el punto de vista de buscar la manera de sacarte del medio, que un grupo de ejecutivos forma un grupito, digamos, para sacarte del medio y sacarte de la compañía. O sea, ese tipo de cosas son las que yo creo más son más sentidas en términos personales. Porque una crisis financiera, una crisis de negocio, externo, la verdad, digamos, o sea, siempre tenéis formas de atacarla, formas de resolverla, y algo se te va a ocurrir. Pero cuando es algo que te ataca el alma, en que gente en la que tú confiaste te traiciona arteramente, con estafa y cosas por el estilo. Tú mencionaste una compañía que fui estafado en esa compañía por 600 o 700 millones. De un partner, de un emprendedor. Eso es lo que más duro, yo diría, debe enfrentar a alguien, un empresario, un inversionista o un emprendedor. Y esas tuve varias durante toda la historia. Sí. Sí. ¿Por qué cree que...? Uno piensa, ¿qué habré hecho mal? ¿Fue que la persona, sus principios, sus valores no eran lo suficientemente sólidos? ¿Fue que era muy ambicioso, no supo medirse? Uno no sabe en realidad muy bien de dónde viene el origen o qué hice yo mal para que esa persona reaccionara así. La traté mal, le di pocas oportunidades. En un caso, una de las personas que me estafó era
una ejecutiva que reportaba a mí, que era la que más ganaba en la empresa. O sea, no había por dónde Claro, estuviera era- insatisfecha económicamente. Cuando vendimos la empresa, de hecho, le pagué unos bonos súper jugosos, de muchos billones. Entonces, ¿cuál es la razón? Muy difícil saberlo. Y a mí siempre me han dicho, lo que pasa es que tú eres muy confiado. Bueno, pero si tú no confías en el equipo con el que estás trabajando, no puedes trabajar. sí. Entonces, o confías o no lo tienes. Y en esa confianza, obviamente, está el riesgo de que de repente alguien se desvíe. Entonces, es muy difícil determinar exactamente por dónde viene una razón para eso. La única que yo puedo identificar como común denominador es que sus principios, sus valores, su formación Claro. no fue lo suficientemente adecuada como para que nunca pudiera hacer algo como eso. Y eso yo diría es como la esencia del asunto. De hecho, yo tengo muchas preocupaciones y lo he hablado mucho en las universidades también, que oye, preocúpense de formar a la gente en el tema ético con fuerza. Sí, eso es. Porque hoy día se ve fácilmente de repente algunos ingenieros, digamos, que cruzan la línea más allá de lo que se debe, ¿ya? Porque creen que está bien. Y eso es problema de formación. Así que yo diría que eso es como el... Si tú quieres identificar una espada caliente, dura, que duele a fondo, es esa. El resto de las crisis son todas atacables. ¿Cómo se repuso después de todas estas? Porque debe ser duro. Duro. No sé, mira, hay un par de esas que me duraron varios años, que no pude superar. Otras más fácil, dar vuelta a la página, echarle para adelante. Pero hay un par de ellas que, una que ya superé hace poco, pero que me tomó 5 años, y la otra que todavía estoy en pleno proceso de pelea, digamos, que anímicamente no la he podido superar todavía, ¿no? Toma tiempo, desgasta, te hace perder energía, ¿no? Pero lo que sí parece que siempre teníamos que, de hecho, Ricardo Manluk siempre me hacía broma, me decía, tú eres el ave fénix, porque te renaces de tu ceniza. Pues. Se me hacía broma con eso. Bueno, y parece que tengo algún grado de capacidad de rehacerme y de reinventarme de nuevo y de superar las dificultades, enfocándome en lo que viene, en el futuro. Lo pasado no lo voy a arreglar. Pero lo importante es qué vas a hacer en el futuro, porque eso sí tenéis que influir en lo que viene. El futuro no está hecho, tenéis que hacerlo. El pasado ya murió, ¿eh? Pero anímicamente, independiente que uno logre hacer eso y seguir adelante, te sigue doliendo. Sí, me imagino y con todo esto lo que le ha tocado vivir, ¿cómo lo ha hecho para confiar en los equipos que han venido después? Porque uno igual va quedando... Sí. Chuta. No, siempre no tengo una fórmula. Trato de identificar la persona en la mayor profundidad posible de cómo ha sido su historia, que él la cuente, qué es lo que ha hecho. De hecho, en uno de los casos donde esta ejecutiva que nos estafó lo hizo con otro gerente que también reportaba a mí. Y ese gerente yo lo tenía definido para ser el gerente general. O sea, tenía su plan de... Y yo había estado hablando con él semanas de los principios, de los valores, de los orígenes, de cómo se hacían las cosas. Y tenía formado en mi cabeza ya la decisión para decirle a los nuevos dueños que esta tenía que ser el gerente. Y se coludió con esto. O sea, Sí. bueno, entonces, de nuevo, no hay una fórmula. Uno puede investigar a una persona en tu conversación y tratar de identificar, digamos, que no te está engañando o de que lo que te dice es cierto. Pero te va a ser muy difícil llegar al fondo, ni siquiera con Headhunter. ¿No? Sí. Ni siquiera con Headhunter. Entonces lo que hago, armo equipos, creo que pueden funcionar y me tiro a la piscina. Y en la última aventura de compañías Carmea, después que salí de Coacin, del 2021 para adelante, bueno, ya parte del equipo Carmea ya lo tuve que sacar, ¿eh?
que no funcionó, pero no por cuestiones de Claro. de estafa y cosas así, Claro. sino que porque no funcionó, ¿no? Y no hay otra forma. Tratar de armar un buen equipo, tienes que confiar en él, darle confianza, supervisarlo adecuadamente, estar encima, sobre todo en el comienzo, para entrenarlos, prepararlos, qué sé yo, que sepan lo que tienen que hacer. Y ahí Dios sabe si funciona o no funciona. O sea, No y hay ahí, muchas claves. y ahí, don Raúl, bueno, usted dijo que los socios es lo primordial. Sí, Y ahí, ¿usted a los socios tuvo suerte o ya los conocía de antes? tuve suerte. Tuvo suerte. Sí, con Andrés nos conocimos en el año 74, principio del 75. Ya empezamos a interactuar. Ricardo trabajaba para Andrés, así que lo conocí ahí. No tenía más referencia. Ya. Tuve mucha suerte. Después he tenido muchas sociedades, de distintos tipos, con buenos, malos socios. Y también están, debo decirlo con justicia, los socios argentinos, que me dieron el respaldo desde el principio, digamos, de que yo entré, después ellos me pusieron a cargo de la compañía 3 años después de que entré como gerente general. ¿Ya? Y fueron siempre socios presentes todo este tiempo, hasta hoy. Así que hice el grupo argentino, muy buen grupo con Roberto Maidenis, que era un tipo del MIT, genial, que viajaba por el mundo en los años 70, hasta en China buscando tecnologías nuevas en todo el mundo, y con su familia y parte de su núcleo, más Andrés y Ricardo. Tuve mucha suerte. Y después en las otras sociedades que armé, en algunas me fue bien, otras no me fueron bien, otras porque no dio el ancho la compañía, otras porque los socios fallaron. ¿Ya? Pero raya para la suma es muy positivo. O sea, hay que decirlo, porque en definitiva, claro, uno puede sufrir muchísimas complicaciones en tu vida empresarial, pero lo importante es cuál es la raya para la suma. O sea, ¿fue positivo o no? Sí, fue muy positivo, un aprendizaje gigantesco. Me metí en el mundo tecnológico, pero a concho, aprendí muchísimo de tecnología, desde que yo las reparaba hasta que después apoyaba a los demás para que hicieran lo mismo. Por lo tanto, el resultado ha sido muy bueno. Bueno. Y don Raúl, ¿en qué momento toman la decisión de vender Coacin? Bueno, Coacil lo vendí 3 veces. ¿Cómo fue eso? Y el año 96, o sea, quizás comentarte primero para que se entienda el contexto, el año 89 aparecen las primeras tecnologías digitales contra las analógicas. ¿Qué hacía la tecnología digital? Muy simple, daba mucho más servicio que una analógica. Una analógica te permitía conectar un terminal remoto, te voy a decir algo técnico, en 4 hilos, ¿eh? Con 9600 bits por segundo. Las tecnologías digitales inmediatamente te entregaban 512.000 bits por segundo. Y, y no solo en los datos, sino que podías meter voz, datos y fax en la misma línea, contra solo datos del analógico. O sea, un cambio brutal. Es una revolución brutal. ¿Ya? Entonces, el año 90, yo firmé con Newbridge, una compañía canadiense, que la encontramos por allá por el norte de Canadá, que recién estaba vendiendo como 20 millones de dólares. ¿Ya? Y tenía una tecnología salvaje. ¿Ya? Y esa tecnología yo la traje a Chile con nuestro equipo y me fui, me acuerdo, a presentarle estas tecnologías a la gente de la CTC y Intel. Me acuerdo que yo un computador, no teníamos laptop en ese tiempo. Claro. Bueno, el laptop, yo traje un laptop de Compa, que el año 85 Chile, que pesaba 15 kilos. Era una maleta gigante. Hoy en día pesa casi 1 kilo. 1 kilo. Claro. Y valía como $30.000. Pero bueno, me llevé un computador completo y se lo puse en la mesa al presidente de la compañía de teléfono. Le dije, mira, ¿queréis cobrar $600 por enlace en vez de 30? Porque en esa época la Telefónica vendía el par de cobre solamente y cobraba $30 por ese par de cobre para conectar un modem remoto. ¿Eh? Yo le dije, pon estos equipitos que yo te traigo, préstame las fibras que están entre las central offices y vaya a poder entregarle voz, datos y fax a todas las sucursales de los bancos. $600. Y después me fui a Entel y le dije, mira, conecta
a nivel nacional, todos estos equipos, y después te interconectas con la red metropolitana para que puedas darle servicio a nivel nacional digital a todos tus clientes. Y empezó esa negociación ahí. Y con eso, bueno, cuento corto, cerramos con las dos compañías. Un negocio muy grande con las dos. Lo divertido fue que estas compañías, los gerentes generales, los que yo estaba hablando, me decían, oye, me dicen que te estás vendiendo a CTC, Entel. Y CTC me dicen que te estás vendiendo a Entel. Entonces, yo le dije, no vamos a vender a nadie, podemos cerrar el negocio tranquilo, y yo voy a proveerles todo lo necesario a los que quieran, digamos. Y ahí el gerente general de Entel y el gerente general de CTC me dijeron, ¿me das tu palabra que no lo vaya a hacer? Palabra. Y en el aire, sin siquiera haber firmado un documento que decía eso, las dos compañías nos pusieron las órdenes de compra más grandes que se habían hecho hasta ese minuto en el mercado. Y partimos. Bueno, entonces, ¿por qué cuento esto? Porque esto fue un gran volumen. Y el dueño de Newbridge, que era hasta la canadiense. La canadiense, no había entrado todavía fuerte en las telcos. Y nosotros fuimos los primeros. Por la oreja, el dueño. Entonces dijo, ¿qué están haciendo estos locos? Y se vino a Chile. Y nos conoció, qué sé yo. Y el 96, o sea, 6 años después, se compró el 51% de Cosim. Los canadienses. Bien. ¿Y ahí se diluyeron todos o Lo alguien diluimos vendió todo. Ah, ya. Lo diluimos todo parejo. Nosotros quedamos 49, Newbridge con el 51. Seguimos bregando, ocupamos 85% del mercado. Cisco se metió entre medio, que fue una compañía que empezó a hacer mucha penetración por ahí por el 94, 95. Pero seguimos nosotros bregando fuerte hasta fines de los 90. Entre medio hubo otras anécdotas, no sé si te las puedo contar, digamos, Sí, no sé si pues, tenemos sí. suficiente tiempo. Sí. Pero hubo un gran negocio por ahí por el 98 con una de las telcos grandes, que yo nosotros compitiendo con Cisco, era un negocio de 30 millones de dólares, adjudican a Cisco. Y me fui a hablar con el gerente general y le dije, no puedes dejarme fuera. Tenéis todas las tecnologías tuyas, son Newbridge, y los sistemas que estamos entregándote ahora amplifican la capacidad de tus tecnologías comparadas con las de Cisco. Pero es que en Cisco me han dicho que esta cuestión en las redes IP, bueno, vienen a ocupar el mercado. Y sí, cierto. Pero estas plataformas que yo te estoy vendiendo van a cubrir las redes IP. No, entonces le dije, mira, te ofrezco, vámonos a Canadá, Estados Unidos, y te llevo a 6 telcos que han decidido por Newbridge. Pero ¿cómo? Bueno, me llevo. Yo pago los aviones, bueno, consigo con Terry, que era el dueño de la cuestión, Terry Mario, que nos apañe esta cosa. Pues. Ya, déjame pensar. Me llama el otro día y me dice, ya, tenemos 3 días. Y cubrir 6 telcos en 3 días en Estados Unidos y Canadá, en ciudades distintas, que había que ir a Toronto, que había que ir a Houston, que había que ir a Vancouver, bueno, era re difícil. Entonces llamé a Terry, el dueño de la compañía, y le dije, Terry, necesito que me prestes tu jet. Casi se cayó de la silla. ¿Para qué quería el jet? Pues? Le dije, tengo un negocio de 30 palos para meter a TM, que era la tecnología, en esta telco. Si nos metemos aquí, vamos a ahorrar. Y no acá, sino que en toda la región, como ya lo habíamos hecho, porque entre medio, no te conté, pero ya nos habíamos instalado en 90 en 11 países, digamos, en toda Latinoamérica, vendiendo estas cosas. Entonces me dice, ya, déjame ver, bueno, qué sé yo, pero es re complicado. Le dije, necesito, bueno, el jet durante 3 días, ir a 6 telcos, bueno, y necesito limusinas, bueno, necesito entrar por Miami directo, por policía sin pasar por aduana, que suban los oficiales de inmigración al avión, nos firmen los pasaportes, para seguir, o sea, era toda una locura. Ya, me llama Terry el otro día y me dice, vente para acá, bueno, porque voy a tener que hablar con mucha gente aquí para convencerlo. Partí por el otro día, tomé el avión y me fui a Ottawa.
me recibe el VP de Latinoamérica y me dice, oye, que armaste un lío aquí, weón, está la escoba, weón, porque se dice que estáis sobornando, weón, a los ejecutivos de las telcos con esto del avión y toda la cuestión. No le dije nada que ver, pues, es simplemente transportar la gente, weón. Ya, tenéis que hablar con un gallo que es el insoportable de la organización, que ese compadre, si te dice que no, estamos fregados. Y entré a hablar con él. Entonces me dice, entiendo que quiere un avión. Sí. ¿Para qué lo quiere? Bueno, para traer los 3 principales ejecutivos de una telco muy importante en Chile para venderle 30 millones en ATM. Sale muy caro. Claro que sale caro. ¿Cuánto sale? Le dije. $75,000. Ya. Si pierdo, yo pago. Si pierdo la propuesta, yo te pago los $75,000. Si ganamos, me pagáis la mitad. Ya para no salir. Entonces, oye, nos revolcamos, el gallo era realmente insoportable, ¿eh? De hecho, todos le tenían terror, ¿eh? Y al final me dice, ya, vamos con el avión. ¿Qué más necesita? Y leí la lista, el checklist. Oye, anduvimos 3 días volando por Estados Unidos, Canadá. Bueno. Veníamos de Canadá, aterrizábamos en el desierto, en una zona pelada, que había solo una bomba de encino, el piloto se bajaba, le echaba encino, y después volvíamos a pegar. Y así llegamos hasta que llegamos a Dallas, donde ya los mandé de vuelta y yo me fui a Miami. Conseguimos la orden. Ay, ¿y le pagó la mitad? Sí. Bueno, fruto de todo esto, Newbridge estaba muy con nosotros en toda la región y Terry, bueno, seguía siendo el dueño, ya el 96 había comprado. Y el 2000 a Terry se le ocurre venderle al Alcatel. ¿Vender? La empresa a Alcatel. Ah, ya. Una empresa francesa gigantesca, 50.000 millones de dólares en venta. Newbridge vendía como 5.000, 4.000. Y Terry se la vendió como en 15 billones. Una pequeña factura. Pero por alguna razón el due diligence no mostró que Newbridge era dueña de nuestra empresa y que teníamos 11 países y que competíamos con Alcatel en todas las esquinas. Entonces se armó un lío cuando Alcatel se enteró de esto, que ya estaba todo cerrado. Aparecemos nosotros, esos bichos raros, colgando abajo, y ellos eran dueños. Llegó una delegación de Alcatel a verme, portugueses, franceses, bueno, gringos. Oye, tenemos un problema. Sí, ustedes son dueños de esta cuestión, le dije, la mirá. Sí, no, queremos hacer una negociación y entonces queremos que nos pagues 12 millones de dólares y tú te quedes con el 51%. Ya le dije, yo tengo otra propuesta. Págame 80 millones de dólares y te lleváis el 51%. ¿80 millones? Sí, pues si te está llevando el 80% del negocio que genera el 90% del EBITDA. ¿Y tú crees que te pague 12 millones de dólares por quedarme con el 10% del EBITDA? No me cierran los números. Ya. Pelotera, se fueron estos viejos. Estuvimos 2 años negociando. Al final terminamos en un acuerdo en que les vendí, o sea, les compré, digamos, el pedazo, pero me pagaron encima una buena cantidad de millones de dólares, ¿ya?, para irse. Y fue también gracias a que teníamos un documento muy bien hecho, y aquí quiero nombrarte a alguien, que es Juan Francisco Gutiérrez, que era mi abogado en ese tiempo, que ahora falleció. Un excelente abogado, de PPUD legal, digamos, de Filipina Rosa. Y soy muy amigo también. Habíamos hecho un gran documento de cuando le vendimos a Newbridge. Entonces los pactos de accionistas que estaban firmados tampoco eran tan fáciles de deshacer. Y ahí nos basamos para ponernos muy duros con Alcatel. 2 años negociando, la última negociación fue en Miami, 3 semanas encerrados en un hotel, día y noche negociando, hasta que hicimos el acuerdo. Y ahí la vendimos la segunda vez. Y después la tercera ya es la que tú sabes, pero hubo una cuarta entre medio parcial, porque el año 2014 más o menos, 2014, ya estábamos vendiendo 140 millones de dólares al año, teníamos 2.000 personas,
1.000 de esas personas hacían trabajos para las telcos instalando redes internet, telefonía, ¿ya? O sea, la triple servicio que dan las telcos, que es el televisión por cable, ¿no es cierto?, internet y telefonía. Y esa parte se la vendía a un grupo que venía de Chilectra, que se dedicaban a temas eléctricos, y nos compraron esa parte. Y se las vendí en 4 millones, algo por el estilo. Y se fueron 1.000 personas, 700 camionetas detrás, ¿eh?, que teníamos en la calle para instalar, que era una locura. Y yo le metí mucha tecnología para poder administrarla bien, porque esos negocios pierden mucha plata. Pero logramos una vida positiva. Entonces diríamos que ese fue como una 3,5 o 2,5, ¿ya? Y la cuarta es la del 2018, cuando ya le vendemos a los ingleses, a los Icali. La idea era, o sea, nosotros queríamos seguir con la compañía, pero nos pareció que era un buen momento de hacer caja, porque las cosas estaban complicándose y había que hacer muchas inversiones. Entonces yo creo que fue buen momento para vender, ¿ya? Y los ingleses se interesaron. ¿Y ahí vendieron todos? Vendimos el 100%, sí, el 2018. Y yo me quedé hasta el 2021 gerenciando una parte del tiempo para hacer la migración hacia los nuevos socios, los nuevos ejecutivos. Y después, todo ese año que estuve en pandemia, me dediqué a armar la estrategia futura de la compañía, que en mi visión quería contribuirle a los nuevos dueños de que por dónde tenía que venir el camino. Claro. Y de hecho ahí ya puse temas de inteligencia artificial en el modelo. Y en marzo del 2021 ahí ya terminé. Y ahí empiezo por las otras historias. Y ahí, de todas las... ¿Qué es lo más complicado, lo más desafiante de vender una empresa? Que te tocó hartas veces. Sí. O sea, primero, lo más complicado es llegar al valor. Porque existen distintos métodos de valorización. Sí. Entonces, hay métodos por flujos descontados, métodos por proyecciones, ya, potenciar el negocio, hay varias formas de valorizar. Y bueno, y ahí uno tiene que tratar de elegir la que más le conviene. Y nosotros lo hicimos principalmente por flujos descontados, porque los EBITDA, o sea, ya teníamos 1.300 personas en el 2018. O sea, después que salió la parte de los 1.000, pues crecimos 300 personas más. Y teníamos muchos proyectos, muchos contratos firmados con compañías grandes de servicio. Entonces, una buena parte del ingreso era servicio y una buena parte del EBITDA era servicio. Y teníamos también toda la parte de medios de pago, que ahí éramos prácticamente monopolio, teníamos como el 80% del mercado. ¿Ya? Y particularmente minería. Y eso entonces proyectaba un flujo bastante importante. Entonces, por ahí nos fuimos. Y luego de eso está, diría, el segundo nivel de complejidad, el due diligence, en que te vienen a mirar todo. O sea, te sacuden hasta la ropa interior. ¿No? Sí. Que no caiga ni un esqueleto, que no haya nada guardado en el closet, que todo esté transparente. Entonces, esa parte es larguísima. Entonces, nos tomó un año. ¿Un año? Un año todo ese análisis. Con viajes de todo el equipo de ellos, digamos, de Singapur, de Londres. Y después, hecho eso, tenía la negociación final. Y ahí es donde viene el tira y afloja. Y yo diría que la parte también, una tercera cosa difícil es decidir si tenéis que afirmar tu precio o bajarte. Porque la negociación siempre te llega a la encrucijada de decir, si me pongo firme, ¿se muere? Claro. ¿O lo gano? Nosotros nos mantuvimos bastante firmes. Bajamos un poco, pero al final obtuvimos lo que queríamos. Un delta, digamos, muy bajo pérdida. Pues esas son como las principales. Y lo otro es tener sangre horchata y guata de fierro, digamos, porque tenéis que aguantar en las negociaciones a veces los exabruptos o las salidas de madre de algunos de los contrincantes. Sí. O sea, en el caso de Alcatel,
los guadañazos eran pero fuertes. Y una de las cosas que siempre hablábamos con Francisco, decíamos, oye, este compadre me va a insultar, me va a mandar a buena parte, pero yo no voy a arrugar una ceja. Entonces, Claro, hay que jugar ahí. claro, entonces cuando uno pierde el control en una negociación y te enojas, perdiste posición, porque el contrincante te deja respetar. Sí. Entonces logramos mantenernos estoicos con Juan Francisco a todos los insultos y a todas las... Porque claro, el gallo te dice, pero ¿cómo puedes pensar en que te voy a pagar una cifra como esta? Esto es una estafa, pasaba la punta, ¿qué te has imaginado? Eres un ridículo, un estúpido. Así eran las conversaciones con esa gente. Claro. Bueno, yo le decía, ya, ¿te calmaste? Sigamos conversando. Te sacamos con pelearnos. El caso de los Iglesias fue muy distinto. Fue una muy buena negociación, muy de buen nivel, muy respetuosos todos, y llegamos a un buen acuerdo. Pero eso es más o menos la dinámica que se te da en una negociación como esta. ¿No? Ahora, gracias a eso también en el mundo gremial, uno también gana ciertas experiencias como para también hacer negociaciones complicadas en el mundo gremial con terceros, digamos, o sea, con el gobierno, qué sé yo. Que eso también es una parte importante de los aprendizajes. Y ya que tocó ese tema, ¿cómo fue su participación en la ACTI? Bueno, la ACTI, yo estoy desde que se fundó, el año 84, 85. Yo entré pocos meses después que se formó la ACTI. Y ahí éramos 4 o 5. Y de hecho la ACTI la formamos para poder competir con IBM. Esa era la razón. Después a los meses nos dimos cuenta que era mejor tener IBM adentro. Y le abrimos la puerta y ya hicimos todo este grupo que hoy día tiene más de 140 empresas, 130 empresas. Así que estuve con la ACTI desde siempre y siempre participando en distintas cosas, pero la primera presidencia la tomé en el 2002, cuando estaba Ricardo Lago como presidente. Y así después 3 veces más. Y ahí me metí a fondo, pero ya participaba mucho durante los 90 en los viajes comerciales, misiones comerciales en Europa, con Frey me tocó ir. De hecho, la venta de Newbridge, cuando compró Newbridge, el acuerdo lo firmamos el día que se firmó el acuerdo bilateral con Canadá, en la misma mesa donde se estaba firmando el acuerdo con Canadá. Aprovecharon el primer el mismo ministro, lápiz. claro, el mismo lápiz. Estaba el primer ministro, todos los ministros nuestros, y entonces fue en un marco muy interesante, donde aparecimos nosotros como primera empresa, donde una empresa canadiense invertía en Chile, digamos, ¿no? Así que fue muy, muy notable eso. Pero de todo ese tiempo yo participé en muchos viajes a Londres, a Alemania, me tocó hacer presentaciones en muchas partes de Chile. Después ya en los 2000 me tocó ir a la India y estuvimos visitando un montón de países, tratando de promover Chile, digamos. Pero la primera presidencia fue el 2002 y lo primero que se nos ocurrió hacer ahí fue crear una agenda digital para Chile, que no existía. Había habido algún resumen antes de lo que se podía hacer en Chile con las tecnologías, pero a nosotros nos pareció que en realidad Chile tenía que tener una agenda que permitiera impulsar desarrollo y permitiera impulsar desarrollo no solo económico, sino que también de talento digital, capital humano, y tenía 5 ejes más o menos estratégicos. Uno era el capital humano, el otro era Estado digital, el otro era investigación y desarrollo, el otro era investigación y desarrollo, y el otro era institucionalidad, o sea, crear el Ministerio de Ciencia, que después logramos crearlo, y el otro era telecomunicaciones, o sea, expansión amplia de la banda ancha y del Internet a nivel nacional para llegar al 95% de penetración. En esa época estábamos como en el 30 o 40. Entonces eran los 5 ejes estratégicos que nos pusimos en ese minuto en la ACTI que Chile debía desarrollar. Y desarrollamos una agenda. Primero con mucha suspicacia y dudas de los propios directores de la ACTI que me estaban acompañando en ese minuto, porque creían que nadie nos iba a escuchar. Y yo les decía, sí, no te van a escuchar si tú le vayas a pedir al gobierno negocio. Si tú llegas con un gremio para pedirle al gobierno, deme negocio,
te van a mandar a freír monos. Lo que tenemos que hacer es ser propositivos de una solución que permita que Chile crezca. Y cuando Chile crezca, la torta crece y todos hacemos más negocio. Sí. Entonces, es por otro lado. Pero además estás contribuyendo por el país. Y yo lo que planteé en ese minuto fue que me parecía que las tecnologías eran claves para el desarrollo de un país, independiente del avance que tuvieran. Pero que había que impulsarlas fuertemente y que si no, Chile se iba a quedar atrás. Armamos un diseño y buscando por acá y por allá, había trabajado mucho con Álvaro Díaz, que era su secretario de Economía en ese tiempo, que después se murió hasta que y yo trataba de llegar al lago, para ir a presentarle al lago a la gente. No. Porque si algo que aprendí de cabros chicos, y sobre todo de mi experiencia de juventud, es que valorar algo que ir al lago es el número uno. Sí. El que tiene el dueño del perro, digamos, como decimos. Porque él es el que después indica a su equipo, ¿no es cierto?, qué hacer. Pues si tú partís por un pedazo del equipo en una cosa como esta, es muy difícil avanzar. Aparte tiene la mirada a largo plazo. Tiene el estadista. Y Lagos tenía mucho de eso. Lagos es un muy buen estadista. De hecho, creo que fue un muy buen presidente. Entonces, buscando, logré entrar por el jefe de gabinete de Lagos y le presenté la cuestión. Le dije, mira, queremos presentar al presidente esto, pero necesito hablar con él. No tiene que ser con nadie más. Ya me dijo, no, es interesante, bueno, déjame hablarlo con el presidente. A los 3 días estaba sentado con el presidente. ¿En La Moneda? En La Moneda. En La Moneda. Fui con 2 vicepresidentes nuestros y él estaba solo, no tenía ningún ministro ni ningún secretario. 30 minutos le presenté el proyecto, me hizo 10 minutos de preguntas y 5 minutos después me dijo, vamos. ¿Así? Ahí mismo. ¿Ya? O sea, nosotros nos miramos. ¿Qué está pasando? Bueno, entonces le dije, presidente, tenemos un acuerdo. Sí, tenemos un acuerdo. Échele para adelante nomás. Ya, le dije, necesito que me ponga una persona a cargo en el gobierno que interactúe con nosotros, porque yo voy a poner 150 personas a trabajar en la agenda. De hecho, pusimos 150 personas a trabajar en la agenda, a construirla. Y le dije, tengo una conferencia de prensa a la salida. ¿Puedo decir que tenemos un acuerdo? Sí, me dijo, dígalo. Salí de ahí a la conferencia de prensa y dije, bueno, tenemos un acuerdo con el presidente para desarrollar una agenda digital en Chile que tiene estos parámetros y nos pusimos en marcha. ¿Para qué te digo? La cantidad de llamados que tuve en la tarde de los ministros, de los subsecretarios. ¿Qué diablo pasó? ¿Qué hiciste? Porque nadie me ha dicho nada. El único que sabía era el subsecretario de Economía, que era Álvaro Díaz, que ya el presidente lo había llamado, que lo nombró a él, como CEO del gobierno. Yeah. Y nadie sabía nada. Entonces yo trataba de responder lo más políticamente correcto, digamos, porque tampoco podía revelar tanto del asunto, digamos, que era lo que habíamos acordado con el presidente. Y nos pusimos a trabajar. Eso fue en diciembre del 2002. En marzo del 2003 lanzamos la agenda digital en La Moneda, con todos los ministros, todos los empresarios, con todos los gremios, qué sé yo. El presidente hizo su discurso, yo hice mi discurso, ¿ya? Y se lanzó la agenda digital a nivel nacional. Y fue realmente un hito grande, porque empezamos a hacer muchas cosas, muchos de los temas que habíamos diseñado, pero además esto se expandió y se fue fuera de Chile. En varios países quisieron ver qué estábamos haciendo. Entonces tuvo un impacto bastante relevante, digamos, y Lagos lo soportó estoicamente, permanentemente, y fuimos sacando temas bastante relevantes. Y de ahí la agenda digital se fue gobierno a gobierno ejecutando. De hecho, cuando vino la presidenta Bachelet, le pedí una reunión para ir a explicarle de qué se trataba. Nos recibió muy amablemente, porque ya estaba en la SOFOFA, así que había contactos, digamos, como va a llegar rápido. Pero antes de que la presidenta de Chile asumiera, yo la empecé a seguir. Todas sus presentaciones antes de las elecciones. Entonces yo iba y pagaba auspicio y me sentaba en la mesa con la presidenta de Chile. Y le decía de qué se trataba la tecnología y de qué se trataba todo este tema, ¿ya?
Entonces, cuando ella llega a la presidencia y ya empezamos a trabajar, el día que lanzamos la agenda digital, ahora con Bachelet, ella dijo: ay, usted señor, me ha perseguido sistemáticamente por todo Chile, pues, hablándome de tecnología. Y yo no tenía idea de tecnología, así es que aprendí mucho. Pero él ha sido como un Pepe Grillo de la tecnología. Y ahí me agarraron para la cueca. Nunca me saqué el título de Pepe Grillo. Pues. Pepe Grillo. Me nombró Pepe Grillo de las tecnologías, la chilena. Bueno, tuve muchas reuniones con ella. Después vino el presidente Piñera, yo participé activamente en su agenda también. Después vino de nuevo la presidenta Bachelet y ahí le metimos fuerte el tema del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que era necesario para poder realmente empezar a hacer cosas más relevantes en investigación y desarrollo. Pues no sé si tú sabes, pero en investigación y desarrollo en Chile la inversión es un asco, Sí, 0,3%, 0,4% del PIB. El promedio en la OECD es 2,4%. ¿eh? Entonces siempre estuvimos preocupados que teníamos que aumentar eso ostensiblemente. Y me junté con ella y le planteamos que era momento de crear el ministerio. De hecho, esto lo veníamos trabajando ya desde antes. Y yo le dije: presidente, usted debe ser la que ponga el punto de partida en esto. Pasa la historia como la presidenta que puso en marcha esta cuestión. No, está ex. La presidenta de Bachelet siempre fue muy simpática, ¿eh? con nosotros. Y tuvimos muchas reuniones de trabajo. Entonces llegamos hasta el final de su gobierno, en que habíamos avanzado bastante, pero no estaba todavía lanzado el proyecto. Y sí puso a un astrónomo, creo que, no me acuerdo el nombre en este minuto, para que lidiara con todo esto. Y ahí me tocó armar el equipo para negociar con él lo que sería el Ministerio de Ciencia, para que no fuera solo de ciencia, sino que fuera también de tecnología, innovación y emprendimiento. Después le pusieron todos los títulos. Claro. Y no alcanzamos a sacar con la Bachelet. Cuando empieza Piñera, yo había trabajado en el grupo de él, digamos, armando todo el tema tecnológico en su comando. Así que parte del gobierno y nos fuimos a hablar con el presidente para que cerrara este ciclo, y lo cerró. Y el presidente Piñera lanzó, digamos, el Ministerio de Ciencia. Y fue otro de los logros de ACTI. Yo creo que el gremio ACTI ha crecido muchísimo y ha puesto muchas políticas públicas en la mesa. Tenemos una mesa legal muy activa en el Congreso, permanentemente. Y hay otras mesas de ciberseguridad y capital humano y otras cosas que también hicimos. ¿Ya? Cuando estaba Hernando Larraín en la SOFOFA, yo estaba en el consejo, era su consejero, y me pidió que me hiciera cargo de innovación en la SOFOFA. Y yo levanté dos proyectos, básicamente. Uno que tenía que ver con talento digital, es decir, entrenar gente en el mundo de las tecnologías de información para darles una salida a una potencial o presente situación económica difícil. Hay personas que ganan 300 o 400 mil pesos trabajando en pegas, digamos, muy básicas. Y pensamos que si los entrenábamos y les enseñábamos software, podían ellos empezar a programar, aunque no fueran ingenieros. Y recibirse de eso en pocos meses, 6 meses, y poder postular a empresas a trabajar en el mundo tecnológico. Que ganas más que eso. Que ganan el doble, 1 millón o algo por el estilo. Entonces nos pareció que eso era una muy buena fórmula para ayudar a mucha gente. Independiente que hubiera también ingenieros o profesionales que quisieran estudiar. ¿Ya? Entonces nos fuimos a hablar con el ministro de Hacienda de Piñera, en esa época, que era Felipe Larraín, y también a la Corfo, con Nancheri, que sea todo el equipo económico y del trabajo y el CENSE, y con SOFOFA y ACTI y la CPC, que también le invité a trabajar. Le presentamos un proyecto a Hacienda, diciéndole que este es un proyecto económico más que capital humano, porque tener capital humano entrenado es crecimiento económico. ¿Ya? Eso está comprobado. Y que necesitábamos financiamiento y que el BID podía financiarnos. Bueno, y armamos todo un cuento que finalmente lo terminó ejecutando una fundación que se llama CODEA, de la Mónica Retamal, que es una campeona en esta cuestión, motorazo,
junto con Fundación Chile, SUFOFA, CPC, ACTI, lo hicimos andar. Y de ahí entrenamos 35.000 personas. Hoy día estamos retomándolo para ir a 150.000 personas. Y se está trabajando en este tema, en este minuto, para ver cómo se logra eso. ¿Ya? Estamos esperando el cambio de gobierno para poder iniciar las conversaciones con las nuevas autoridades. Entonces, eso creo que es un proyecto muy, muy importante que creo que se desarrolló bien ahí. Sí, pues ayuda a toda una masa. A toda una masa, o sea, de crecer y estar. No, y ver personas. Mira, hemos hecho cosas en la municipalidad de Huechuraba también con Lutzich. Ver personas que estaban sin hacer nada con tecnología en sus pequeños negocios y empezar a usar la tecnología para poder desarrollar su negocio y ver cómo ese negocio se desarrolla y cómo las personas aprenden sin haber tenido ninguna preparación técnica antes, es impresionante. Y lo vimos recién en 20 o 30 empresas en Huechuraba, de pequeñitas empresas, que ya se entrenaron en esto y que han podido funcionar, digamos, muy bien. Entonces, bueno, los gremios son claves. Sí. Y yo me metí fuerte en eso porque siempre, bueno, me llamaba la atención el poder colaborar, el poder contribuir al país también, ya que nos ha ido bien. O sea, es una forma de retribuir, ¿no es cierto?, lo que se ha logrado. Y ahí sigo. Ya tengo 77 años y, bueno, la vieja reclama que no voy para la casa, pero parece que... Pero no. mejor Sí, no. seguir Sí, activo. yo le digo, vieja, mira, si yo vengo para la casa, me vaya a estar fregando porque estáis limpiando el piso y tengo que levantar las patas, o tengo que cambiarme pieza porque estáis haciendo la cama. No. ¿Ya? Además, me voy a apagar. Sí. Cuando uno se desconecta de lo que tú estás haciendo toda tu vida, el sistema tuyo, ¿no es cierto?, biológico, empieza a este gallo no está usando la cabeza para esto, ya apaguemos. Vamos apagando. Sí. Y termináis hecho un bultito leyendo Shakespeare o algo parecido. Nada entretenido. Sí. Entonces le digo, mejor deja que yo llegue a la casa. Le digo, deja entretenido, feliz. Es mejor que me vaya así que choreado. Sí. Don Raúl, se nos ha pasado volando el tiempo. Sí, ya terminamos. Y quería terminar con la última pregunta. ¿Cómo usted está viendo hoy en día la inteligencia artificial? ¿Cómo la ve en Chile? ¿Cómo la ve en la industria? ¿Cuál es su visión? Y creo que la inteligencia artificial, más que una tecnología, es una herramienta que no puede dejarse de lado en ningún ámbito de ninguna operación, sea civil, gubernamental, militar. La inteligencia artificial es fundamental para poder seguir compitiendo en el mundo que viene. Ya no se trata de una plataforma de computación que maneje tu archivo, o un SAP, ¿no es cierto?, que maneje tu estado financiero, o un CRM. No. Esto cambia la forma de hacer los negocios, la forma de administrar y hacer la gestión de cualquier institución y organización. Entonces no se puede dejar de lado. Eso es como primera gran definición. ¿Ya? Segundo, en Chile estamos recién empezando. Estamos muy en pañales. Hay que preparar gente. Hay que preparar gente en análisis de datos, en modelamiento de datos. Esto no se trata de aplicar un algoritmo solamente. La inteligencia artificial necesita los datos. Y los datos son claves. Tomo los datos, los modelo y una vez que hago el modelamiento de los datos, que es poder entender la problemática de la que tú estás abordando, recién pasa al machine learning y al deep learning. Entonces hay mucho que hacer en eso. ¿Ya? Y también creo que Chile debiera tener su propia industria de inteligencia artificial, crear sus propios especialistas, sus propios algoritmos y exportarlos al mundo. ¿Por qué? Bueno, tenemos una industria minera de punta. Si tú inviertes plata en que emprendedores desarrollen soluciones para la minería con inteligencia artificial, esa es 100% exportable. O en los alimentos. El tema agrícola, el tema frutícola, el pescado, todas estas cosas, ya están exportando 18.000 millones de dólares al año. Nosotros creemos, y participé en
grupo de trabajo en la Corfo de Transforma Alimentos, en que la idea es subir 50% de la exportación de alimentos. Y eso se hace con tecnología. Entonces, si yo pesco las verticales grandes que tiene Chile en temas industriales o de exportaciones, minería, agrícola, frutícola, pescado, litio, qué sé yo, y genero conocimiento e inteligencia en torno a eso, tenemos la posibilidad de armar una empresa, o más bien una industria de inteligencia artificial que le reporte a Chile muy buenos retornos de dividendos de alto valor. ¿Ya? Pero hay mucho que hacer. Y hay mucho que trabajar en términos de que empiezan a aparecer muchas preocupaciones a nivel de gobierno de que la inteligencia artificial hay que regularla. Yo creo que no hay que regularla. ¿No? No. Porque es como cualquier otra tecnología. Ya hay temas de control de propiedad intelectual, ahora protección de datos, que están en otras leyes. No necesitas generar otra ley para eso. ¿Ya? Es como que tú quieras controlar el Excel. No. Va a regular el Excel porque va a manejar las cifras de mi compañía, ya, y estas cifras no pueden en ningún lado, y el gobierno quiere tener acceso a esas cifras para efectos de Hacienda, bueno, y para efectos de impuesto interno. O sea, podemos inventar un mono gigantesco en torno al Excel. No es necesario. Sí es necesario poner algunos límites. Pero esos límites, en lo que nosotros hemos investigado en la ACTI, están en las otras leyes que ya existen. Si quieres una ley de inteligencia artificial, ok, define bien qué es el alcance que le quieres dar. ¿Ya? Claro. Digamos, por ejemplo, que la ley de inteligencia artificial diga, por ley, el gobierno establece, ¿no es cierto?, o el Estado establece de que se va a crear una industria en torno a la inteligencia artificial. Y esta industria va a tener tal financiamiento, tal aporte del Estado, por 5 años, para efectos de generar nuestras propias soluciones de inteligencia artificial, que apunten a mejorar el Estado, que apunten a mejorar esto, a mejorar la salud, a mejorar... Ok, ándate por el lado más bien de no asfixiarla. Porque lo que hoy día está escrito en la ley de inteligencia artificial en el Congreso te asfixia la industria. Entonces no puede ser. Pero tenemos grandes desafíos en Chile. Y yo realmente espero que el nuevo gobierno, que viene con una mirada bastante más abierta, se logre ahí generar algunas políticas públicas y que se hagan las indicaciones, ¿no es cierto?, al Congreso de qué aspectos de la ley de inteligencia artificial realmente deberían considerarse o no, o si no se considera una ley. Pero la inteligencia artificial es básica y fundamental para el desarrollo de Chile. Hoy día el cobre está a $6. Bien, fantástico. Buen momento para aprovechar recursos, para meterle realmente valor agregado a la industria misma. Sí. Y poder competir, porque resulta que los BHP que están operando acá, en otras partes del mundo están invirtiendo mucho en tecnología. ¿Ya? Entonces tenemos que prepararnos para eso. Sí. Lo mismo en la industria del litio. En el litio está todo por hacerse en tecnología. Entonces, valor agregado para poder determinar, por ejemplo, en la industria del litio, cuántos son los activos que yo tengo para exportar. ¿Cómo mido los activos que están en las piscinas? Hay algo que se está haciendo. Pero con inteligencia artificial tú puedes hacer un mapeo de las piscinas, determinar exactamente cuánto es el activo que está en la piscina y determinar cuánto es lo que voy a poder entregarle a mis clientes en los próximos 6 meses. Cambia. Cambia de fondo Sí. la situación. Operaciones en los puertos. El puerto de Angamo tiene un patio donde sale todo el cobre del norte por ahí. 600, 800 millones de dólares en el patio, en transición. Y se roban los catos. Pasa eso, Sí. ya sea en el tránsito, en el camino, lo que sea. Entonces la inteligencia artificial te permite, por ejemplo, tener por videoanalítica la operación total del puerto en línea, vigilando todo lo que está pasando en el puerto,
para asegurar la operación de la gente, que no sufre accidentes, como también para asegurar que no haya violación de perímetro, ni haya robos, ni haya ese tipo de cosas. El metro. Bueno, es un proyecto que nosotros hicimos, si puedo referirlo. Hoy día estamos chequeando con una solución que se armó 500.000 personas diarias en 37 estaciones del metro. Para determinar que no haya evasión, para determinar quiénes de esas personas son ambulantes, para determinar que alguien no se tire a la vía, o alguien que tiene intento suicida. Todas son cosas que se hacen con tecnología. ¿Y qué le mete eso al proceso de cualquier organización? Es eficiencia. Sí. Y eficiencia es importante. No hay información en línea, si eso es lo más importante. En línea, en tiempo real. Tiempo real. Y eso es lo que hoy no existe prácticamente. Y sobre todo en las industrias manufactureras, procesos industriales. Ahí hay muchísimo que hacer todavía. Todo el tema forestal, los incendios, por ejemplo, en el sur. Tener sistemas de vigilancia en línea con drones inteligentes que estén todo el día volando. Bueno, hay montones de usos. Por eso, para mí, la inteligencia artificial es clave y fundamental en el desarrollo del país. Y queremos contribuir fuertemente desde el ACTI con el gobierno, el nuevo gobierno, para que estas cosas se logren. Muchas gracias, don Raúl, Un gusto por estar acá. Gracias por la paciencia. No, estuvo muy entretenido el capítulo. Bueno, qué bien. Y muchas gracias a todos los que nos escuchan, nos ven. Recuerden seguirnos en Spotify y YouTube para estar al tanto de nuestros próximos capítulos. Un abrazo grande y hasta la próxima.